Bienvenidos a este tiempo con la verdad, este encuentro para justamente conocer la verdad. Y el tema que tocamos hoy día es muy importante porque nos hemos ido a la fuente. Presento a mi invitada. Cris González Hernández asume el cargo más alto en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en septiembre de 2009. La representante diplomática, con un mensaje de paz y fuerza a Bolivia, recalcó que se seguirán construyendo proyectos entre ambos países por la senda de unidad y hermandad por la que se ha guiado la cooperación entre Bolivia y Venezuela. La embajadora González es periodista de profesión y desempeñaba el cargo de encargada de negocios en la legación venezolana en Bolivia. Bueno, ya conocen a nuestra invitada y para mí es un gusto y agradecido por haber aceptado nuestra invitación, embajadora. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación y muchas gracias a los usuarios y usuarias de esta señal que me parece fundamental, principal, que se trate el tema de la verdad. En estos tiempos, cuando la verdad está tan manipulada, disfrazada de otros nombres, qué sé yo, que se convierten al final en una mentira. Yo creo que hacen falta espacios donde digamos la verdad, donde nos encontremos con la verdad y desgranemos de verdad esto que tiene que ver con los hechos, con la realidad y en el fondo, valga la redundancia, con la verdad. Exactamente. 16 años que tenemos ya un noticiero que se llama La Verdad nos hace libres y este encuentro que hemos dedicado a personas para que expresen su verdad, el punto de vista y o aclaren, porque mi conflicto por el tipo de espiritualidad que llevo es que generalmente todo era manipulado, los titulares dicen tantas mentiras y cuando uno lee la noticia no tiene nada que ver con el titular. Bueno, usted conoce, es periodista, pero quiero conocerlo un poco a usted. ¿Ha estudiado periodismo? ¿De qué ciudad de Venezuela es? Coménteme, ¿cómo que se enganchó en esto del proceso de la Revolución Bolivariana? Coménteme un poco. Bueno, decirte que vengo de Venezuela, de esta tierra donde nacieron mis padres ahí en Venezuela. Y bueno, de muy temprano, militando en la izquierda revolucionaria venezolana, en un partido muy pequeño que se llamaba la Liga Socialista, o sea, pequeño en las proporciones partidistas que teníamos en Venezuela en aquellos tiempos. Y esta Liga Socialista agrupó a la gran cantidad de jóvenes revolucionarios de finales de los 80, de los años 90, y que bueno, fue un foco de resistencia, un espacio de resistencia a la juventud que se resistía a asumir como total lo que te ofrecía, como la única verdad, esto que te ofrecía la política existente en aquellos años. Y bueno, me viene por pedigrí, como decimos nosotros, ¿no? Herencia. Mi padre es un hombre de izquierda, vivió parte de su exilio en Sicilia, en Italia, regresa a Venezuela después de llegada a la supuesta democracia, que proscribe al Partido Comunista y persigue a todos los jóvenes de izquierda de aquellos años, estamos hablando de los años 58, 59, y que bueno, poco a poco calmaron los ánimos de aquella juventud. No la calmaron con un diálogo, una conversación, sino con sangre y con fuego. Exterminaron a una gran cantidad de jóvenes, promesas venezolanas, grandes líderes, dirigentes de esa izquierda. Y bueno, nosotros continuamos, mis hermanos, yo continuamos en eso que te predican tus padres cuando naces en un hogar donde siempre la verdad está comprometida. Yo estaba en la mesa y estaba en la vivencia. Y estamos en la vivencia, estamos en el análisis diario, bueno, qué pasó en la cuadra, qué pasó en el barrio, qué pasa en el país. Y toda esa vivencia te va sumando, además, te carga el equipaje que llevas al final de la vida, ¿no? Porque a partir de ahí comienzas tú también a ser partícipe, ser un sujeto de transformaciones desde tu propio espacio familiar. Y bueno, me fui a estudiar a Cuba, estudié periodismo, ciencias sociales, y luego, bueno, ya la vida por acá, por allá, terminé estudiando como 4 o 5 carreras. Pero lo más importante no era eso, sino que seguí militando. Nunca cambié de mi militancia de izquierda bolivariana. Pero sí, bueno, nuestro partido se sumó a la propuesta del llamado al comandante Chávez, que era del movimiento Quinta República. Antes ya de eso, no, la dirigencia
de la Liga Socialista, estaba comprometida con el comandante cuando él inicia las actividades del golpe de la rebelión popular del 92. Entonces, a partir de ahí, ya la propuesta era acompañar al comandante mientras duró su encarcelamiento, mientras duró estuvo preso. Y bueno, a partir de su salida de la cárcel y comenzó la gira nacional buscando cuáles eran los elementos para la transformación de Venezuela. Y ahí nos sumamos todos, como una avalancha grande, comprometida con este nuevo pensamiento que surgía, además de una Venezuela sometida a una permanente mentira. Una Venezuela que estaba sentada sobre el mayor pozo de petróleo del mundo, pero que tenía una pobreza sobre el 60% de pobres en el país, con la miseria por encima del 36%, la miseria extrema, la pobreza extrema, donde no había condiciones ni oportunidades, ni futuro, ni promesa para los jóvenes. Entonces decíamos, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que voltear totalmente la tortilla. Y el comandante Chávez ofrecía y comprometía que íbamos a hacer eso, con una asamblea constituyente. Y era lo primero, o sea, el país lo tenemos que construir entre todos y tenemos que saber qué es lo que queremos entre todos. Y ahí se comprometieron los jóvenes, los indígenas, las mujeres, los obreros, los empresarios. Todo el mundo en una gran avalancha nacional apoyó esta propuesta. Y de ahí continuamos con nuestro proceso hasta el año 2002, cuando le hacen el primer golpe al comandante. Seguimos en esta tarea. Ya yo ingreso a las filas de las relaciones internacionales, porque por esas cosas de la vida sabía mucho de las relaciones en América del Sur, de Venezuela en América del Sur. Y bueno, me incorporo al servicio exterior. Para no contarte más extensamente la historia, mi primer destino fue Chile. Y después de ahí me toca Bolivia. O sea, ¿cuál es la experiencia en Chile y Bolivia? Porque es interesante ahora estas dos puntos. Fíjate, yo tengo un gran cariño por el pueblo chileno. Para mí además es mi juventud con ellos estudiando, mis grandes amigos también, parte de mis grandes amigos están en Chile, mi familia, parte de mi familia también está en Chile. Y después, bueno, la experiencia de Bolivia, claro, estamos hablando de otros contextos políticos, de relacionamiento ¿Quién distinto. era presidente cuando estuviste en Chile? Pasaron varios, porque también estuve un buen tiempo allá en Chile, pero viví los gobiernos de Ricardo Lagos, de Bachelet, otra vez Bachelet, Piñera. Pero bueno, eso no lo viví con mucha, porque esto lo viví en distancia. Ya estaba en Bolivia cuando llegó Piñera, cuando llegó el segundo mandato de Bachelet. ¿Y de Chile a Bolivia te destinas? De Chile a Bolivia. Bueno, de Chile, de hecho, me voy a Venezuela al servicio interno y es el canciller en ese momento, Ali Rodríguez, que me designa, me da 3 opciones. Me dice, aquí tenemos Buenos Aires, Barcelona en España, porque yo soy de Barcelona en Oriente, en Venezuela, y tenemos La Paz. Y yo, sin dudarlo, ni siquiera, déjame ver cuándo son La Paz. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo ya tenía, bueno, de hecho a nosotros los venezolanos y venezolanas, sea del color que sea, del lugar que sea, nos meten en la cabeza una cosa que es muy importante, que para Bolivia es la hija predilecta, que Bolivia es un amor desenfrenado de libertad, y que necesitamos apoyar a los bolivianos desde siempre, toda la vida. Entonces, para mí siempre hubo una conexión fundamental con Bolivia. Pero bueno, hay un dibujo que saca mi mamá hace un tiempo y sale, yo hago mis primeros recortes de periódicos y qué sé yo, y saco en una revista y recorté Tiwanaku sin saber nada absolutamente, unas llamas, Tiwanaku, por ahí lo tengo todavía. Esa era mi visión de América Latina. Eso era lo que para mí significaba América Latina. Y con el tiempo, sí, confirmo, esta es la América profunda, la América que no fue tan mancillada como el resto de la América, donde nos borraron todas las tradiciones, la historia, nuestra propia cultura, y tuvimos que poco a poco ir reconstruyendo parte de eso. Los que nos sentimos todavía cercanos a nuestra propia raíz y luchando contra aquellos que quieren desterrar definitivamente todo lo que somos, ¿no? En una región tan común, que debía ser tan unida como América Latina. Entonces, y después porque, bueno, estando en la universidad comienzas a ver qué pasa en Bolivia, qué pasa en América Latina.
Y te encuentras con la lucha de los mineros bolivianos, la lucha del Che Guevara, te ves, después encuentras la lucha de los campesinos, la lucha del pueblo indígena, donde se mantenía un pueblo indígena casi intacto, a pesar de la agresión tan brutal de los medios de comunicación, que te dicen cómo te tienes que vestir, cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte. A pesar de eso... Y con quiénes meterte. Y con quiénes meterte. Y entonces, a pesar de eso, un pueblo que mantenía casi intacta su cultura. Entonces, para mí eso era una gran atracción, un elemento de atracción. Pero bueno, cuando me dan a elegir, era porque ya había ganado Evo Morales. 2006, hablamos. Esto estamos hablando de principios de 2006. Ajá. Era febrero, marzo de 2006. ¿A poco que él entró? A poco, él había entrado en enero y yo en marzo ya, si me daban esa opción, obviamente lo iba a asumir directamente. Así que a partir de 2006 estoy en Bolivia, desde 2006 y ya vamos a cumplir 11 ya cumpliste años. 11. Ya cumplí 11 años en Bolivia y para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas de la vida, no solamente para mí, sino para mi familia, conocer a esta parte del mundo con un pueblo con una perseverancia, una capacidad de lucha, de reconciliarse, una resiliencia que a pesar de todos los embates de la naturaleza, de la política, de todo, es capaz de volver a levantarse nuevamente y afilar el rumbo, afinar hacia dónde va. Entonces, la última de la primera de las grandes excusas para mi decisión, de las razones para mi decisión, es la llegada al gobierno de un presidente indígena, de un presidente que iba a cambiar las cosas en el país. Y de verdad, yo te digo, yo tengo 11 años y la fotografía que tengo desde la llegada hace 11 años y la que tengo ahora es totalmente distinta, totalmente distinta. Y me maravillo ante esa realidad. O sea, un presidente que no para de trabajar, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche está trabajando sin parar. Una gran cantidad de personas que saben que el gobierno no va a resolver todas las cosas, por lo tanto hay que seguir trabajando en los pequeños talleres, las pequeñas propuestas ¿sabes? Económicas, productivas. Saben que ya no es lo mismo que la misma idea de antes de luchar contra el Estado, porque el Estado te tiene que resolver todas las cosas, sino luchemos juntos, es una corresponsabilidad. Yo creo que aquí he aprendido tantas cosas como, por ejemplo, que se puede gobernar con el pueblo, se puede gobernar, mandar obedeciendo, como decía por allá en Chiapas, y que lo asumió el presidente como parte de su legado, mandar obedeciendo al pueblo. Yo creo que y además lo veo como comunicadora que soy, como comunicador que tú eres, como a pesar de la manipulación de la verdad que se ha querido hacer en cada uno de los acontecimientos de este país, políticos de este país, a pesar de eso, siempre surge la realidad y se abre caminos, se abre paso. Qué bueno, no, panorama completo, no tengo más que preguntar sobre eso, me has llenado casi la mayoría de mis preguntas. Volvamos a esta transición. Fallece el comandante Chávez, Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana. Entra Nicolás Maduro. Esa transición, ¿cómo la ves? ¿La viste a la distancia un poco, obviamente? Obviamente en contacto también con tu gobierno y con todo. ¿Cómo viste? ¿Afectó en algo? Obviamente el liderazgo de Hugo Chávez era demasiado grande. Maduro tenía alrededor a varios que supuestamente podían ser los herederos. Esa pequeña transición, en el resumen más corto que puedas, ¿cómo lo puedes describir? ¿Qué marca un después? Sí, mira, con el camarada presidente Nicolás Maduro somos amigos de hace muchos años, muchos años. Él fue el dirigente máximo de la Liga Socialista, partido, este movimiento que hubo en Venezuela y que todavía existe sobrevive a pesar de todo un espíritu, un sentimiento de la Liga Socialista, cuyo fundador y padre de este movimiento es el padre biológico y padre político de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Él se llama Jorge Rodríguez, sí, una canciller joven, sí, pero de una combatividad que a toda prueba. Entonces, al presidente Maduro lo conozco de aquellas épocas. Lo conocemos como un liderazgo real, genuino, auténtico. O sea, no es que apareció cuando decían que manejaba un autobús y de pronto lo pusieron, ¿verdad? Porque es que hay que empezar a poner, claro. Por eso quiero te pregunto, para conocer. Y mucho. él surge a la vida política en sus
sus años de juventud, tendría que tener 12, 13 años cuando él comienza su militancia, y ya a los 17, 18 años era una figura destacada de la juventud venezolana. Él no concluye sus estudios universitarios porque tiene que, entre la persecución y tener que trabajar, porque en aquella época no habían oportunidades para los jóvenes, los estudiantes. Entonces, bueno, pasa a ser chofer de metro. Por eso es que le dice, en la vida todo es pasajero, menos Nicolás que es chofer. Sí. Todos somos pasajeros, menos sí, Nicolás que es chofer. Se quedó ahí. Claro, ahí hacemos un juego de la metáfora. Entonces, bueno, Nicolás viene de la calle, viene del movimiento obrero, viene del movimiento campesino, pero viene de un movimiento político que no ha tenido interrupciones. Él ha estado siempre militando en la izquierda. Luego de eso pasa a ser, él es constituyente, él es uno de los primeros constituyentes elegidos a nivel nacional y pasa a formar junto con el pueblo una nueva constitución. Pasa a ser también después diputado a la Asamblea Nacional y presidente de esta Asamblea, presidente de la Asamblea Nacional. En ese momento el presidente Chávez lo llama y le dice que ahora vas a ser canciller. Y bueno, era una tarea que jamás se imaginó ninguno de nosotros cumplir. Y bueno, asume su tarea, pero de verdad que nosotros pensábamos que no había nadie que le pudiera hacer el reemplazo a Nicolás, porque fue una de las mejores épocas en la diplomacia internacional. Nadie habla de ese paso con la Cancillería, o por lo menos no escucho. Es la época algo informado estoy, pero... Sí, es la época en la que se generan los grandes cambios en el concepto de integración regional latinoamericana. Surge el concepto de integración de Chávez y deja de lado ese concepto de integración o de regionalismo que había en aquella época, donde era más importante el tema arancelario, el tema comercial, que lo social y lo político, ¿no? Chávez hablaba de una mancomunidad de naciones, es el mismo pensamiento del Libertador, pero bueno, adaptándolo a los tiempos, que se enfrentara a las fuerzas que fuese, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social. ¿Cómo acabamos con la gran pobreza de nuestro territorio, de nuestro continente? Entonces, bueno, era de una lucha mancomunada, no podía ser una lucha entre uno o dos países, tenía que ser de todo el conjunto. Y es Nicolás el que encabeza aquellas grandes transformaciones. Obviamente, era la creación del comandante Chávez, CELAC, ALBA, UNASUR, todos esos son apuestas de la nueva arquitectura financiera de nuestro comandante Chávez, y es él quien articula toda esta... Por eso entonces le puso el ojo Chávez a Maduro. Claro, entonces además él seguía trabajando en lo interno, porque nosotros todos tenemos que tener un trabajo en lo interno, en lo territorial, y Nicolás no paró nunca de su trabajo interno político. Y entonces ahí cuando el presidente, viendo en los últimos momentos de su enfermedad, viendo cuáles eran las capacidades de cada uno de los cuadros que tenía alrededor, y ante la urgencia de la situación, él plantea que su sucesor le dice al pueblo, si hay que hacer un nuevo proceso, yo les pido que voten por Nicolás. Pero no es que dijo, este va a ser y claro, lo he pensado mucho, digamos, sí. No. Bien. Para nosotros fue, y sigue siendo, terriblemente doloroso e injusto la partida de nuestro comandante. Pensamos que fue una interrupción de un proceso, no solamente de vida de él, de un hombre tan lleno de vida, sino de todo un proceso regional. Es estratégico. En Venezuela se sostiene la tesis de que fue asesinado, fue envenenado, le fue inoculada este gen del cáncer, ¿no? Y bueno, lo sufrimos, lo lloramos, yo todavía lo veo en la pantalla y sufro porque nos ha sido sumamente difícil estos últimos 4 años. Y no hablo solamente como venezolana, como revolucionaria, sino que hablo como toda la región. Mira lo que nos está pasando. Dicen, hay un nuevo ciclo de la derecha. No, es mentira, no hay un nuevo ciclo. ¿Cuál es el nuevo ciclo? Por ahí en un país del sur, un pequeño revés, que no te voy a decir que fue el gran revés que aplastó a la opción de la izquierda, no. Fue un pequeño revés electoral, un revés electoral que tiene que tener ahora un resultado, porque fíjate que las medidas que se están tomando en este país
Yo digo, ¿cuál es el país? No, yo creo que la gente lo va a saber. Sí. Las medidas que se están tomando antipopulares son terribles y eso es una lección de hacia dónde nos van a volver a llevar, a arrinconar a los pobres estos gobiernos de la derecha. Después está otro que dicen es el abanderado de la paz, la democracia, pero había llegado por un golpe llamado, disfrazado de otra cosa. En este tiempo de la posverdad disfrazamos las palabras, ¿no? Se llama impeachment, creo que ahora. Pero es un golpe, un brutal golpe. Y después, tiempo después salen diciendo, era mentira que Dilma había sufrido. Exactamente. Bueno, otro país de los estos que están abanderando, ¿no? Otro país que también llegó por un golpe. Esos 3 países de la región, Latinoamérica, que llegan por un golpe. Uno por ahí de la derecha, otros que están presionados económicamente y que, bueno, los obligan a torcer el curso de sus declaraciones. Entonces, bueno, ¿se nos desmoronará la integración regional? ¿Valdrá mucho más el tema arancelario, económico o el tema del tutelaje de los Estados Unidos con nuestros países ante la dignidad de la integración? Yo creo que eso está todavía por verse. Esas son preguntas que las vamos a responder, pero confrontando los eventos de ahora. Se dice tanto, Venezuela está en los noticieros de casi todo el planeta, en la región obviamente, ¿no? Titulares de periódicos amanecen, las redes conocidas de Estados Unidos en español, amanecen con ese tema y se acuestan con el mismo tema. Vamos a conocer qué está pasando, qué sucede, qué ha pasado. ¿Realmente está como dicen que está? La embajadora acá de Venezuela, Cris González, va a hablar en los próximos 25 minutos y vamos a preguntarle de temas que ella está lista para absolver y ponernos en el cuadro de situación. Obviamente es embajadora de Venezuela, pero va a explicar su verdad. Aguardemos. Estamos de retorno ya con la embajadora Cris González. Ahora, estos minutos que vienen por delante son respuestas a lo que usted está pensando, a lo que usted quisiera saber o lo que a usted ya juzgó. Para mí esta es una verdad y así está pasando. ¿Será cierto? No tan cierto. Arranquemos con el tema. ¿Dónde empieza esta crisis de Venezuela que ahora es motivo de todos los comentarios en China, en Rusia, salen los titulares y en los lugares que no quisiéramos que salga, sale? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación actual? Por favor, un resumen que tenemos que escuchar. Sí, bueno, China y Rusia particularmente están apoyando a Venezuela yo sé. en este caso. Entonces, yo sé, pero siempre es por decir que están en todos lados. Sí, sí. Bueno, yo creo que el nacimiento no podemos definirlo precisamente porque durante todo lo que fue el gobierno del comandante Chávez hubo grandes conatos de violencia y que, bueno, trató a la derecha de volcarlo a su favor. A la llegada del presidente Nicolás Maduro, que fue una llegada demasiado traumática para todos nosotros, porque sucede después de la muerte del comandante Chávez, no tuvimos ni 10 días para hacer una campaña y ganamos las elecciones con lo que se quiera decir que ganamos con 1.000 votos, 2.000, 200.000 votos, no importa, ganamos las elecciones en ese momento. Pero desde el mismo día de la elección comienza lo que se llaman los actos terroristas, que allá en Venezuela se disfrazan de guarimbas. Son actos terroristas terriblemente brutales en contra de la población, en contra de los servicios públicos. ¿Patrocinadas por quién? Claro, aquí es donde hay manos foráneas, obviamente. La oposición venezolana no es capaz de hacerle frente a nuestra revolución. Una revolución que ha hecho crecer al pueblo, no solamente en lo económico, lo político, sino que ha abierto sus libertades personales, sino que ha elevado el nivel de conciencia del pueblo. Y el pueblo ya sabe que no le van a venir con engaños cuando quieran apoderarse de nuevo del petróleo, que en el fondo de todas las cosas es el meollo del asunto, es económico. Es porque Venezuela es el pozo petrolero más importante del mundo, son 300.000 millones de barriles de petróleo para los próximos 300 años. No ha habido otro que se haya descubierto hasta el momento, pero además está la cantera de plata, de oro, de coltán, perdón, de plátano, de oro, de coltán, de diamantes y de recursos de la biodiversidad. Entonces, sigue siendo el foco económico lo que mueve a los países imperiales a posicionarse de Venezuela. Hay 2 decretos, a ver cuál país tiene decretos emitidos por sus propios presidentes considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de Estados Unidos y de la región.
Entonces, y el flujo constante de recursos para esta derecha. Esto está, mira, hay una ley ahora que emite uno de estos representantes del Parlamento norteamericano queriendo también irse contra Venezuela. O sea, está en contra Venezuela, pero bueno, quiere que sea aprobado y va a ser aprobada la ley de Marcos Rubio, que se llama. Bueno, para hacerte el contexto general, porque no podemos irnos a lo más específico, que esto es una lucha ideológica y económica, bolivarianismo contra monroísmo y el petróleo en el centro de toda la desdicha de estos que nos persiguen. Hace 4 años comienza esta oposición con estos actos terroristas llamados guarimba en contra de Nicolás para desconocer las elecciones, para querer tumbarlo. ¿Y contra quiénes se van? Contra la población civil, contra los estamentos, los establecimientos del poder público, contra los hospitales, los jardines infantiles, y uno de los objetivos de su ataque es donde estén los cubanos. Los cubanos en Venezuela han sido para nosotros el soporte fundamental para instalación de los proyectos sociales. La superación de la pobreza no es una cuestión que te viene casualmente, tú decretas mañana superamos la pobreza y inyectas dinero, no, tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de una población sometida durante más de 200 años al abandono, a la marginación total de todos los estamentos de la sociedad. Entonces, bueno, superar eso en 18 años no ha sido fácil, no ha sido muy fácil. Pero bueno, menos mal que estaban los cubanos, que estaba Fidel, y la unión entre Fidel y Chávez logró que se crearan unas misiones sociales, que después vamos a hablar de estas misiones, y que en este sentido, en este orden de cosas, las misiones estas que tienen que ver con la salud, barrio adentro, atención primaria nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿y contra qué atacan esta gente de la derecha? Contra estos centros de atención, contra un hospital materno-infantil donde 54 bebés neonatos, sus madres tuvieron que ser evacuados en la medianoche porque fueron atacados por estos violentos, queriendo además volcar esta situación en contra del proceso revolucionario. Dígame, ¿qué proceso, qué gobierno quiere que esto les pase, que esta situación pase? Pues ayer hay una fotografía que esto pasó anoche, un joven que supuestamente está incendiado y tratan de hacerlo ver como que esto es un ataque del gobierno. Pues no es así. Están tan llenos de locura, tan inyectados de locura, que sufren accidentes ellos mismos. Y este muchacho sufre un accidente, se incendia a sí mismo por un descuido, al tratar de incendiar una fogata, de quemar unas motocicletas de los militares, de los policías. Bueno, dicen que ellos están usando armas de fuego, la policía en Venezuela solamente usa bombas lacrimógenas. Entonces, no le pueden adjudicar los muertos a la policía. Entonces, ¿qué han dicho? Murió porque una bomba lacrimógena le impactó en el cuello. Es falso. O sea, toda la mentira, toda la verdad que nuestra está trocada en una mentira por parte de ellos, y que 4 o 5 agencias son las que la propagan a nivel internacional y casi todos los medios se están comprando. Esto está como la verdad absoluta. Lamentable, porque nosotros invitamos a la población a que lea, a que investigue, a que conozca los hechos tal cual y después forme su criterio. No se conforme con titulares, no se conforme con esta prensa que responde a los intereses de unos capitales por ahí. Cris, una pregunta. De un lado o de otro. Esta ausencia de alimentos, de medicinas, de hacer largas filas, de los beneficios que supuestamente reciben cierto sector afín al gobierno y los otros no, ¿cómo lo describes? ¿Qué es cierto? ¿Qué pasa? Pues esa ha sido siempre una campaña de que hay unos privilegiados y otros que no están recibiendo la misma atención. Fíjate, la situación de crisis económica llegó a su máximo punto el año pasado. De hecho, 2015 fue un año crítico para nosotros. Finales 2015, 2016 fue un año crítico en tema de la crisis económica. Pero esto es una guerra, un bloqueo económico, una guerra que desatada contra Venezuela. Nosotros durante siglos fuimos productores de cacao y de café, fuimos país agrícola. Se descubre el petróleo y pasamos a ser un país rentista, que vivía de las rentas. Se abandonó el campo y se engrosaron los cordones de miseria en las ciudades, donde solamente se prestaban servicios y se esperaba la renta. Los productos eran subsidiados, no teníamos producción de alimentos. Pues esa situación
no había cambiado en su profundidad, porque hemos estado todos estos años de revolución conteniendo al enemigo, pagando la deuda social con el pueblo a través de sus misiones sociales como la educación, la salud, etcétera, la vivienda, que tenemos una de las misiones más maravillosas del planeta, la atención en tema de la vivienda, el ofrecimiento de viviendas a toda la población carente de esta. Entonces, todo este bloqueo económico hizo que las grandes importadoras de alimentos dejaran de traer alimentos a Venezuela y generó obviamente una crisis a nivel nacional, pero que durante 2015 y 2016 tuvo su fase más álgida. A partir de finales de 2016 y hasta el momento, esta situación ya no es la misma. De hecho, antes el Departamento de Estado y la Cuarta Flota, apuntando sus dardos hacia Venezuela, decían, bueno, tenemos que resolver la situación alimentaria, de alimentos y de medicinas. Ahora cambiaron la prioridad, dicen de medicina y alimentaria, porque saben que de alguna manera el pueblo comprendió que tenía que resolver su situación. Y se crearon unos CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, para tratar de paliar el tema y resolver el tema alimentario de una manera estructural, no coyuntural. Fue en un momento una propuesta coyuntural, pero ha sido entonces una solución estructural al tema de la alimentación y de la producción de alimentos a nivel nacional. Entonces, al día de hoy no me pueden decir, nadie me puede decir que estamos en la misma situación que 2016 y 2015. Tenemos dificultades. Se encuentra acaparamiento de parte de los empresarios, manipulación del precio, de los precios de los productos, pero no hay hambre. En Venezuela no hay muertos de hambre en este momento, no hay gente muriendo de hambre, que es la realidad que podemos contar países cercanos, fronterizos con Venezuela, donde hay muertos por desnutrición. En Venezuela hay una tensión, mira, con toda la situación que nosotros estamos viendo, un bloqueo de parte de los malos, de los que bloquean al mundo entero cuando les da la gana, y aún así sobrevivimos, aún así estamos, no solamente que sobrevivimos, sino que estamos fortalecidos a un año de esta gran crisis que vivimos. Al día de hoy no es la misma situación. Entonces, ¿qué plantea el presidente ante la crisis que hay? Perdón, eso quisiera que para tu análisis incorporar un tema más, el tema económico, la gran inflación que se está pasando. Sí, es por la manipulación. O sea, mira, hay una guerra financiera. Porque todo está conectado, obviamente. La guerra económica, la guerra financiera es contra Venezuela, contra todo. Mira, no hay bancos que le den créditos a Venezuela. Si necesitamos pagar un barco con medicamentos, tiene que ser en efectivo. Y acuérdate que nosotros dependemos, todos nuestros países dependen de la divisa norteamericana. Entonces, si estos países no te permiten una carta de garantía, un aval para el pago de estos proveedores, bueno, estamos fritos. Entonces hay que irse al euro. Pero ya en el euro, imagínate, está el apoyo de algunos bancos, no es el apoyo, es la negociación con bancos alemanes. Pues ya la derecha internacional está de frente contra estos bancos alemanes para que dejen de darle crédito a Venezuela para pagar las deudas, para pagar las medicinas y los alimentos que tiene que comprar obligatoriamente, porque va a pasar un rato todavía para que nuestra población entienda que tiene que producir lo que consume. ¿Ves? Eso es una realidad que todos tenemos que ir apuntando hacia allá. Bueno, en el caso de la situación de crisis social y política nacional, el presidente hace 4 años y más allá, el presidente Chávez, el comandante Chávez, planteó la necesidad de diálogo, porque es un país donde tenemos que vivir todos. Ahora tú me dices, bueno, nosotros queremos que se vaya a la derecha del país. No, no queremos que se vaya, queremos convivir todos. Pero si llega a la derecha, ellos nos van a decir, bueno, que se vayan todos los chavistas, se queda vacío el país. Claro. ¿Pero qué quieren entonces? Plantear una masacre como la que hizo Pinochet con el caso de Allende, desaparecerlos, exterminarlos a todos para crear una sociedad en paz, tranquila. No, ninguna de esas son las opciones. Entonces, ¿cuál es la única opción? El diálogo. Hemos propuesto la mesa de diálogo y la derecha no quiere sentarse a dialogar. Entonces, a través de unas herramientas diplomáticas internacionales como la OEA, multilateral, como la OEA, que desprovista de toda legalidad, asumió el papel de la oposición en Venezuela y quiso entonces convocó a la intervención de los Estados Unidos, y los Estados Unidos con su Cuarta Flota también dijo, bueno, cuando tengan crisis alimentaria y crisis humanitaria, y la gente nos clame que vayamos, nosotros vamos. Pues anoche, en la situación del 19 de abril, decían, por favor, intervengan ya, decían la gente por el tuit. O sea, qué locura, qué cosa tan descabellada la intervención de los Estados Unidos. Nunca ha sido una intervención para
la paz ha sido para la guerra, justifica lo económico nada más, no justifica lo social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la lección permanente, diaria de los golpes en América del Sur, que están frescos en la memoria de nosotros, pero tenemos los golpes, los ataques con bombas, los bombardeos, la guerra en Medio Oriente, en la búsqueda del petróleo. Entonces, nosotros decimos, no, nosotros tenemos que resolver nuestra propia situación, nuestra propia conflicto, nuestra propia realidad la tenemos que resolver entre los venezolanos y venezolanas. Y bueno, hay un grupo de presidentes que nosotros decimos los carcamales de la democracia, supuestamente, los paladines de la libertad, que se han erigido entonces como los grandes defensores de esta derecha nacional, que ahora se llama progresista, que nos dice ahora dictadores a nosotros, cuando de verdad está trastocando toda la verdad. Entonces, a veces muchos de nosotros pensamos que la gente va a entender, porque esto es una locura lo que están diciendo. Bueno, hay que salir igual a defender nuestras razones en contra de estas razones de ellos. Un tema más, el tema de los presos políticos. Son presos políticos, son presos por haber cometido crímenes, Fíjate, tienen la oportunidad de defenderse, etcétera, etcétera. Claro, tienen la oportunidad con todo el estamento. Porque Leopoldo López, como decías, realmente ni su esposa estaba clamando por Twitter, rato no me dejan entrar, hace 2 meses que no lo veo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la verdad de ese tema? Fíjate, dicen que el preso político Leopoldo López, pero nadie examina la situación jurídica y legal de él. Este señor tiene sobre sus espaldas 43 muertos. Nadie habla de esos 43 muertos, de las primeras guarimbas que se hicieron, que él las encabezó, y él dijo, vamos a estar en la calle hasta que el gobierno salga. Y le dijeron, mira, no va a salir el gobierno. ¿Por qué no vamos a sentarnos en una mesa de diálogo? No, vamos a salir en la calle. Y él es uno de los, el causante, el autor intelectual de los 43 muertos. Este señor tiene esa culpa encima. Son 43 familias, 43 esposas, madres, hijas, hijos, que tienen sobre está comprobado que vida. fue directamente él. Claro, pero si esto esto un poco, porque sí, no se habla mucho de eso, ¿no? Claro. Por eso quería que lo puedas explicar. Hay una sentencia de 13 años de presidio. Pero bueno, dijimos, bueno, vámonos entonces, si ustedes no creen, la asamblea no cree, bueno, vámonos a una comisión de la verdad que planteó el comandante, perdón, el camarada presidente. Vamos a una comisión de la verdad y nos sentamos y decimos, bueno, esta es mi verdad y esta es la tuya. Pero lo primero que había que reconocer en esta comisión de la verdad eran los 43 muertos. Hay 43 personas de verdad que injustamente fueron asesinadas en momentos en los cuales se planteó lo que se llamó el proyecto del plan La Salida de Nicolás a través de la violencia. Entonces, esa es su razón. Ahora, bueno, resulta que ese preso vale más que los 43 muertos, ese preso vale más que los 26 muertos que van en estos días de violencia en la calle. Vale más ¿por qué? Porque pertenece a una clase social económica alta donde una gran cantidad de presidentes están coludidos para defender a este único representante de esa clase alta en Venezuela. Y los pobres, aquellos 43 porque son pobres, porque no tienen quien los defienda en el ámbito internacional, pues ahí se hace justicia. En este caso, la justicia existe, en este y todos los casos. Pero bueno, ¿por qué nos habla los Estados Unidos de este preso cuando ellos tienen los presos más antiguos presos de conciencia? Fíjate que ahorita se le dieron, creo que 20 años de cárcel, de presidio, a quienes protestaron por la toma de posesión de Trump, el día de la toma de posesión. Protesta en la calle, no hay muertos, sino la protesta, 20 años de cárcel. Por allá, si alguien dice algo de la reina o del rey, también preso, y ahí nadie cuestiona, nadie dice nada. Pero en Venezuela nosotros colocamos a la Guardia Nacional con estos escudos de protección y ya esto es represión. ¿Sabes? Sin darse cuenta de que la verdadera represión es otra. La situación la están dibujando, la están maquillando de otra forma para que la gente crea de verdad que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela no hay libertades, ¿sabes? Cuando es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Y yo de verdad los invito a que investiguemos un poco más, hurguemos un poco y la mentira se desmorona y sale la verdad. Mira, y fíjate, cuando tú ves la cara, el descaro con el que salen a disfrazar una mentira, a convertirla, anoche fíjate, a convertirla en su supuesta verdad. Anoche dicen, sale por ahí un comunicado donde dice, Leopoldo López, este preso, ha sido internado de emergencia en un hospital.
y sale un tipo que además tiene un historial, un prontuario de violación de los derechos humanos en Venezuela muy grande, sale con este tuit. Por ahí lo replican un montón de gente y hoy todavía lo siguen replicando. Anoche, en menos de media hora, menos de 10 minutos, el gobierno hace una prueba de fe. Y sale Leopoldo López diciendo, bueno, no sé para qué me pidieron esta prueba de fe, pero hoy es 3 de mayo, son las tantas de la noche, y yo estoy bien, sanito y tal, en su celda. Pero que ya la mentira corría. Claro. Con Preservar vida los propia. ánimos y que la Entonces, gente ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que quieren? Quieren una locura desatada, indetenible a nivel nacional. Saben que incluso para ellos mismos, en el supuesto negado de que ellos vayan a hacer gobierno, tampoco es favorable. O sea, en este momento es necesario que bajemos el nivel de la tensión y nos sentemos a conversar. Entonces, ¿qué propone el presidente? Bueno, ante tanto desbarajuste, tanto descaro en la guerra en este campo comunicacional incontrolable, vámonos a la Asamblea Constituyente. Y ese es el recurso más democrático que puede haber en el planeta y en constitución alguna. Ahora, él puede llamar constitucionalmente, Claro. porque el rollo era de que dicen, no, él no puede llamar, y lo dijo directamente el secretario de la OEA. Él dijo Claro. que conoce, que es ¿Qué va a saber el secretario de la OEA? Dijo que es un simple anticonstitucional. funcionario de los gobiernos que ahora se ha erigido Luis como Almagro. el paladín de la libertad. Entonces, fíjate, nosotros estamos invocando 3 artículos de la Constitución. El 347, el 348 y el 349. Estos 3 artículos dicen explícitamente que ante una situación como la que se puede estar viviendo en Venezuela, el presidente puede convocar a la Asamblea Constituyente. Lo dice ahí tal cual. Con los 2 tercios de su ministerio, o los 3 tercios del ministerio, de sus ministros, apoyando este llamado, con las organizaciones sociales apoyando el llamado, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros apelamos inmediatamente a eso, pero además nosotros no queríamos tomar este paso. La derecha desde el año 2012 viene pidiendo una asamblea constituyente, pues ahora le damos asamblea constituyente, ahora no quieren asamblea constituyente. Querían diálogo, vámonos al diálogo. No es que lo queremos con el Papa, bueno, el Papa también está. No, que ahora lo queremos con presidente. Lo que pasa es que el Papa jaló la oreja a la oposición también públicamente. Y el Papa acaba de jalar, o sea, el Papa está entendiendo totalmente cuál es la situación que se vive en Venezuela. Entonces, o sea, todo lo que quieren, lo que les dan, lo que piden, se les da, pero no quieren ya. Entonces, ¿qué es lo que quieren en el fondo? El derrocamiento de la revolución bolivariana y que esta propuesta económica y política quede desprovista de todo apoyo popular. Y nosotros tenemos el ejemplo de 2002, cuando ellos hicieron el golpe. Con un papel se juramentó el golpista y dijo, bueno, yo ahora echo por tierra la Asamblea Nacional, los poderes públicos, todo por tierra. Esa es la democracia que ellos quieren instalar. Y nosotros ya estamos acostumbrados a una democracia participativa y protagónica. Sin el pueblo nada, con el pueblo todo. Entonces, este pueblo, que es el que está resistiendo a la violencia de pequeños grupos armados que pareciera en el fondo que son mucho por la grandilocuencia y los altoparlantes que le ponen los medios de comunicación, pues son pequeños grupos, pero de una violencia inusitada, de una violencia que en Venezuela no habíamos vivido hasta el momento, de un descaro además desproporcionado para trocar la verdad en mentira y así difundirla al mundo. Entonces, esta es de nuevo la pelea de David contra Goliat. Nosotros, sin posibilidades de tener el alcance comunicacional que tiene la derecha mundial, entonces, bueno, nos estamos remitiendo nada más que a decir nuestra verdad en los espacios donde podemos decirlo. Y por eso te agradezco el espacio que nos hayas permitido estar aquí para contarte nuestra verdad y decirte que, mira, lo primero que nosotros estamos promoviendo a nivel nacional e internacional es la paz. Nosotros necesitamos la paz. Cualquier pueblo del planeta necesita paz para poder crecer, paz para las futuras generaciones, paz para poder tener una vida plena, porque la vida es tan corta, como decimos. ¿Cómo la vamos a poner en manos de una cuerda, de una pandilla de violentos que lo que quieren es apoderarse del poder, de su riqueza y volver a tener al pueblo venezolano como en los años 90, marginado detrás de todas las cortinas, sin ningún acceso, sin ninguna posibilidad y sin siquiera la esperanza de una vida mejor? Importante, y casi estamos por terminar, esto queremos amplificar, las posiciones de cada uno, porque yo quiero ser muy puntual en este tema.
Cuando uno no conoce la verdad, la mentira, nunca se instalará la verdad, pero la mente funciona con una mentira creída que no es verdad, en todos los ámbitos. No solo el tema de Venezuela, estamos hablando de todo. Y en esto tiene que ver, alguien decía, con el país que liberó a 5, a través de Simón Bolívar, Sucre, a 5 países que de ellos creo que muchos están en contra de Venezuela. Había un pensamiento sobre eso, pero vamos a una realidad. La realidad es que hoy día hay un desafío grande en Venezuela, hay una situación de crisis. La pregunta es, ¿quién la origina? Yo no creo, y usted me va a coincidir, que un gobierno a sí mismo se haga el harakiri y diga, ¿sabe qué? Vamos a reventar a los pobres, no va a haber medicina, no va a haber comida, no va a haber nada, y hagamos esto. Ahora, las causas, ¿qué pasa? No conocemos mucho cuando se hace un análisis. Tengo unos minutitos, par y algo más, para lo que no he podido preguntar, que esté en el corazón de Cris, embajadora de Venezuela en Bolivia, lo pueda expresar. Bueno, mira, yo creo que el origen de todo es económico. Las grandes corporaciones de medicamentos, los grandes monopolios de medicamentos no permiten la entrega de medicamentos a ciertos, incluso se ha dicho en estos tiempos, que crean enfermedades para después crear la cura también, ¿no? Y poder vender más. La producción de medicamentos, la producción de armas, la producción de alimentos en gran escala, eso va a tener siempre sometido a nuestros pueblos hasta que no tengamos una autosuficiencia. Y no se trata de que cada uno de nuestros países se produzca todo y no dependamos de los otros, sino que entre todos los países latinoamericanos entendamos que sin uno, el otro no puede sobrevivir. O sea, que estamos unidos inexorablemente, biológica, geográficamente, y que esa carencia de uno, esa asimetría de uno, tiene de alguna manera que suplirle el otro, porque es garantía de paz y de futuro, de preservación nada más y nada menos que de la raza humana, de preservación del planeta. Si no estamos unidos, nos vamos a hundir, como decía por ahí uno de nuestros próceres latinoamericanos, o este continente se hunde o se une, ¿no? Unidos resolveremos las cosas. De verdad que ante las grandes corporaciones que con una avaricia pero impresionante quieren apoderarse de todos los recursos estratégicos del planeta, sin importarles la vida humana. Es una, te digo, no sé cómo expresarlo, es como una vulneración del concepto de la vida humana, es como burla sobre la vida y la muerte, ¿no? No les importa nada, sobre todo si son pobres. Los pobres pueden morir en cantidad y a nadie les importa, pero cuando muere un rico todo el mundo está pendiente. Cuando un rico es encarcelado, toda la sociedad económica, ¿no? Los grandes poderes económicos se mueven para defenderlo y sacarlo de la cárcel, pero cuando ponen preso injustamente a un pobre, eso no existe para ninguna estadística, ¿no? Mil gracias por estar acá. Esto nos mueve a otro tiempo más para poder seguir aclarando, porque si comparamos el caudal de noticias de un lado y de otros, hay una gran diferencia, ¿no? Los otros están en el sentido de los que manipulan la verdad, los que en todos los ámbitos, y quiero en esto ser claro, porque es muy fácil para la gente es etiquetar, ¿no? Este es así, es pro tanto, es anti tantos, no. El tema es verdad, y encontrarse con la verdad es un desafío grande. Gracias una vez más a Cris González, embajadora, por el tiempo, por hablar. Yo sé que hay mucho que decir y el compromiso hecho para una nueva cita para seguir analizando este proceso. Te lo agradezco porque me quedé con una gran cantidad de cosas por decir, Seguro. Cosas por aclarar, que de repente la pasión y el estrés que te produce la situación en Venezuela no te dejan revisar lo importante que tenemos que posicionar. Pero fíjate, en este caso yo les pido al pueblo boliviano, a los compañeros comunicadores, que por sobre todas las cosas verifiquen la fuente de dónde viene la información que están recibiendo y digan la verdad. La verdad, por encima de todas las cosas, siempre tendrá un sitial de honor en la historia. La verdad nos hará libres siempre. Nos hará libres. Gracias una vez más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este tiempo de encuentro con la verdad.